Un sábado de julio en la urbanización San Sebastián, la realidad superó a la peor pesadilla. Una madre joven fue señalada de asesinar a su propia hija de 3 años. La prensa y las redes no tardaron en difundir titulares, pero detrás de cada frase había un vacío helado. Una pregunta que dolía formular, y era ¿por qué? Y eso lo verás en el caso y en la investigación a continuación, pero antes de iniciar con el caso de hoy, quisiera enviar un saludo muy especial a Janet Gonzaga, que me escribió: buenas tardes, Tess, desde Montreal, hoy a las 8:15 p.m. con un sol bello como tú. Te mandamos mi mamá en México, mi esposo y yo desde aquí, tu casa, Montreal. Bendiciones siempre para ti, siempre tan profesional, tan bonitos mensajes que nos dejas y lo respetuoso que siempre eres para cada caso. Muchísimas gracias por ese mensaje tan bello, te envío lo mejor, espero que de alguna manera tu familia se encuentre muy bien y que las cosas vayan muy bien allá en Canadá. Un beso muy grande, nuevamente gracias por tus palabras, me llegaron al corazón, así que gracias de verdad. El 26 de julio amaneció como cualquier otro día en el conjunto residencial San Sebastián. Sin embargo, alrededor de las 11:40 am, gritos desgarradores rompieron la calma del barrio. Unos niños que jugaban en las afueras fueron los primeros en reaccionar, corriendo a avisar a unos policías que patrullaban la zona. Los uniformados ingresaron al edificio y subieron de 3 en 3 los peldaños hasta el 5º piso, siguiendo los alaridos que lavan la sangre. Al derribar la puerta del apartamento, se encontraron con una escena dantesca. En el dormitorio yacían tendidas una niña pequeña y su madre, ambas bañadas en sangre. La pequeña Antonella, de apenas 2 años y 11 meses, aún tenía un hilo de vida, aunque una profunda herida en su cuello la hacía sangrar profusamente. A su lado estaba Silvana Torres, su madre de 22 años, con cortes en el cuerpo que al parecer ella misma se había infringido tras atacar a la niña. En esos instantes caóticos, una vecina exclamó que la monita se mató con la hija, creyendo que Silvana había acabado también con su propia vida en un acto pero Silvana aún respiraba, aunque débilmente, aferrada a una existencia que acababa de virar hacia la oscuridad. Los primeros auxilios no se hicieron esperar. Un paramédico apareció corriendo y tomó a Antonella en brazos, saliendo a toda prisa hacia la ambulancia en un intento desesperado por salvarle la vida. Tras él, otros socorristas atendieron a Silvana, estabilizándola lo suficiente para trasladar al Hospital Universitario de Caldas a la mujer. Los vecinos, consternados al comprender lo ocurrido, se agolparon en los pasillos y ventanas. Algunos, impulsados por la rabia y la impotencia, intentaron agredir a Silvana al verla en la camilla, profiriendo insultos y maldiciones. Hubo quienes le arrojaron objetos desde las barandas mientras la llamaban mala madre y asesina, al punto que la policía debió interponerse para garantizar la integridad de la detenida. La conmoción colectiva rayaba en histeria. La comunidad entera clamaba justicia inmediata, aún sin entender del todo lo que había sucedido puertas adentro de aquel hogar. En medio de ese tumulto, llegó apresurado Juan Camilo López, el padre de la niña. Había recibido una llamada que nunca imaginó. «Venga pronto», le dijeron. «Antonella está herida». Al arribar al edificio y ver a su pequeña siendo llevada en brazos por el paramédico, inerte y ensangrentada, Juan Camilo rompió en llanto. Algunos testigos lo vieron correr calle abajo, desencajado por el dolor, gritando el nombre de su hija. Era una escena que partía el corazón. Un padre joven hundido en la desesperación mientras la vida de su hijita se escurría irremediablemente. Antonella fue ingresada de urgencia al hospital. Los médicos lucharon contra reloj, realizaron maniobras de reanimación avanzadas, incluso procedimientos invasivos como una toracotomía de urgencia, intentando salvar a la niña.
pero el daño era demasiado grave. Aproximadamente a las 12:15 p.m., apenas media hora después del ataque, se declaró el fallecimiento de la menor por un paro cardiorrespiratorio causado por el inmenso trauma y la pérdida de sangre. La noticia cayó como balde de agua helada sobre todos los presentes. Algunos policías apretaron los puños conteniendo lágrimas. Los vecinos se abrazaron incrédulos sollozando. La abuela materna de Antonella, quien había llegado instantes después, se desmayó al confirmar la tragedia. En pocas horas lo había perdido todo, a su nieta y quizás, de cierta forma, también a su hija. Silvana, por su parte, fue estabilizada en el mismo hospital y quedó bajo custodia policial desde el primer momento. Sus heridas no comprometían órganos vitales. Al parecer, su intento de quitarse la vida no alcanzó la ferocidad con la que atacó a la pequeña. Mientras los médicos cosían sus cortes, afuera del quirófano se agolpaban agentes y curiosos, vigilando a la mujer con una mezcla de ira y estupor. Colombia entera sabría pronto de aquel crimen, pero en esa mañana inicial, las piezas apenas comenzaban a encajar. Un apartamento humilde en un quinto piso se había convertido en la escena de un horror incomprensible. Y la pregunta que flotaba en el aire, en el hospital, en el barrio, en cada rincón donde llegó la noticia, era la misma. ¿Qué pudo llevar a Silvana Torres a hacer lo que hizo? Horas antes de convertirse en la protagonista de un crimen atroz, Silvana Torres era, a ojos de muchos, una joven madre como tantas. Era la superniña del colegio, callejera no era. Recuerda Manuela Valencia, amiga de la familia, al describir a Silvana, dedicada a sus estudios con la adolescencia, de carácter tranquilo. Jamás se le conocieron adicciones ni escándalos. Con solo 22 años, Silvana había afrontado la maternidad muy joven, pero quienes la rodeaban aseguraban que lo hacía con devoción. El papá de la niña mensualmente le daba una plata y ella usaba toda esa plata para esa niña. Relata la misma amiga, destacando la entrega con que Silvana velaba por su pequeña. Valencia la pintaba como una madre ejemplar que ponía las necesidades de su hija Antonella por encima de todo. Ella la amaba, esa niña era su vida, afirma con voz todavía incrédula. Nada, absolutamente nada en su comportamiento previo hacía sospechar la violencia que un día emergería de su interior. Los vecinos del conjunto San Sebastián coinciden en ese retrato. Para todos, Silvana era una madre cariñosa y responsable con su hija. No había indicios de maltrato ni antecedentes de conductas erráticas. De hecho, la Policía Metropolitana de Manizales confirmaría después que Silvana Torres no tenía ningún antecedente judicial ni reportes previos de problemas psiquiátricos. No se habían registrado antecedentes o escándalos en esta vivienda que pudiesen alertar sobre el riesgo, declaró el coronel Dave Figueroa, comandante policial, enfatizando cuán inesperado fue todo. Incluso los familiares y amigos más cercanos estaban atónitos. Me dejó muy triste la noticia de que ella haya hecho eso, porque no sé qué le pasó en ese momento, confesó su amiga Manuela, incapaz de comprender cómo la chica centrada y amorosa que conocía podía haber atacado a la persona que más quería. Sin embargo, toda luz proyecta alguna sombra, y conforme avanzaron los días, pequeños detalles de la vida privada de Silvana cobraron un nuevo significado. En las redes sociales, por ejemplo, se descubrió algo inquietante. A pesar de mostrar una vida activa en Facebook, donde tenía más de 4.500 contactos, Silvana casi no compartía fotos de su hija. Su perfil rebosaba de selfies, frases motivacionales, amistades virtuales, pero Antonella, supuestamente su vida entera, apenas aparecía.
Nadie le había dado importancia a ese hecho antes. Muchas personas separan su vida personal de las redes, pero tras el crimen los medios resaltaron ese detalle como un signo de que quizás la relación madre e hija tenía matices más complejos de lo que se veía a simple vista. Asimismo, salió a relucir un mensaje que Silvana había publicado en TikTok días antes de la tragedia. Era un texto breve, casi poético, sobre lo fugaz que es la infancia. Solo vas a tener un recién nacido por 28 días, un bebé durante 2 años, 20 oportunidades para jugar al ratoncito Pérez. Los días parecen largos, pero los años cortos. En su momento, cualquiera lo habría interpretado como la reflexión típica de una madre joven, consciente de que los hijos crecen rápido y de que hay que atesorar cada instante. Pero después del 26 de julio, aquellas palabras cobraron un cariz escalofriante. En los comentarios de ese video, decenas de usuarios comenzaron a preguntarse si acaso Silvana estaba insinuando una despedida, una especie de carta de adiós encubierta. ¿Acaso planeaba algo y nadie la notó? ¿O simplemente fue una trágica coincidencia que ese pensamiento nostálgico precediera a un arrebato tan violento? Los allegados niegan que hubiera premeditación. Para ellos, Silvana no planificó nada, más bien tuvo un ataque de rabia, como citó el diario local que entrevistó a conocidos de la joven. No le conocían problemas y tampoco estaba medicada, recalcó esa publicación subrayando que ni depresión posparto, ni trastornos mentales diagnosticados, ni consumo de sustancias formaban parte del historial de Silvana. Todo apuntaba a que algo extraordinario, un detonante fuera de lo común, tuvo que suceder para que aquella muchacha normal cruzara la línea de lo impensable. Las piezas del rompecabezas todavía no encajaban del todo, pero una de ellas comenzaba a perfilarse con nitidez, el desencadenante emocional que habría convertido la luz de Silvana en penumbra. Con el correr de la investigación surgió una posible explicación para el brote violento de Silvana Torres: un corazón roto. Detrás del horror cometido asomaba la historia antigua y tristemente frecuente de una ruptura sentimental y los demonios que ésta pudo desatar. Ella confesó por qué lo hizo. Lo hizo porque el viernes había terminado con una pareja que tenía. No era el papá de la niña, declaró Manuela Valencia, amiga de Silvana, a un medio local. Según ese testimonio, la noche anterior al crimen, Silvana había sido dejada por su novio. La relación, ajena al padre biológico de Antonella, llegó a su fin y con ella, al parecer, la estabilidad emocional de Silvana se resquebrajó. Todo fue en momentos de ira, añadió la amiga, intentando explicar lo inexplicable. En esa versión, la joven madre habría proyectado en su hija la furia y la frustración que le produjo el abandono de su pareja. Un arranque de cólera ciega, una ausencia total de cordura en el instante crucial. No obstante, los primeros días la información era confusa. Otra hipótesis que circuló, alimentada por versiones de algunos vecinos y por el diario La Patria, sugería que la ruptura detonante habría sido con el propio padre de la niña, Juan Camilo López. Este dato luego fue matizado. Juan Camilo y Silvana ya no estaban juntos desde hacía tiempo como pareja, pero mantenían contacto con la crianza de Antonella. Lo cierto es que Silvana, de un modo u otro, enfrentaba una soledad reciente. Pudo haber sido la separación definitiva del padre de su hija o el fin de un nuevo amor que intentó rehacer su vida. En cualquier caso, el golpe emocional fue devastador.
Tenía muchas cosas en su cabeza, diría Silvana posteriormente, reconociendo que su mente era un torbellino en los días previos al incidente, pero nada de eso justificaba herir a quien no era culpable de nada, como la propia Silvana admitió acerca de Antonella. Esta contradicción, saber que la niña era inocente y aún así atacarla, es quizás lo más inquietante de todo. Sugiere un quiebre entre la razón y la emoción, entre el amor maternal y la rabia descontrolada. La confirmación más cruda de ese quiebre surgió del informe clínico del hospital psiquiátrico, donde Silvana estuvo recluida inmediatamente después de su captura. En medio de evaluaciones y entrevistas con psicólogos, la joven madre hizo una confesión estremecedora, describiendo con sus propias palabras el momento en que perdió el control. Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir, declaró Silvana ante los profesionales de salud mental que la atendieron, según quedó registrado en un reporte citado posteriormente por la prensa. Cada frase es una puñalada al sentido común. Me enceguecí, no vio más allá de su ira, le hice daño a mi hija, admite el acto atroz y me quería morir. La inmediata pulsión de autodestrucción al comprender lo que acababa de hacer. Silvana reconocía en ese momento de sinceridad desnuda que sabía que todos la odiarían y por eso deseó morir junto a la pequeña. Un impulso de tánatos, de muerte que arrastró primero a su hija y casi a ella. Esa declaración dibuja la escena con tintes aún más trágicos. Imaginamos entonces a Silvana, posiblemente tras una discusión final o un mensaje doloroso en su teléfono esa mañana del sábado, invadida por una ira súbita mezclada con desesperación. En su oscurecida lógica del instante, decidió que no quería seguir viviendo y que tampoco quería dejar atrás a su hija. Tal vez pensó en un suicidio ampliado. Esa terrible idea de me llevo conmigo lo que más quiero, o tal vez, como sugiere el padre de la niña, pensó en hacerle daño al otro progenitor donde más le dolía. Volveremos a ello más adelante. Sea cual fuere la chispa exacta, la hoguera emocional ardió con furia. Silvana tomó el cuchillo en la cocina y dio rienda suelta a un acto irreparable. Lo que sucedió en esos breves minutos dentro de las paredes del apartamento, solo Silvana lo sabe con certeza. Antonella, demasiado pequeña para defenderse, fue apuñalada varias veces según los informes forenses. La herida letal en el cuello sugiere quizás que Silvana intentó un corte rápido, posiblemente pensando que ambas se irían juntas en aquel acto final. Después Silvana utilizó el arma contra sí misma. Las lesiones en su cuerpo indican cortes autoinfligidos, aunque ninguno con la contundencia suficiente para acabar con su vida. Es posible que, tras atacar a la niña, la propia madre entrara en shock ante lo que acababa de hacer, quedando paralizada entre el deseo de morir y el horror de la realidad. Cuando la abuela regresó de hacer las compras matutinas y abrió la puerta, se encontró de frente con esa escena, su hija y su nieta ensangrentadas en el suelo de la habitación. El resto es historia conocida, los gritos, la ayuda, la tragedia consumada. Pero el origen de todo, ese clic fatal en la mente de Silvana, pareció residir en una mezcla de despecho amoroso, ira ciega y quizás una salud mental frágil que nadie supo detectar a tiempo. El acto fue atroz e injustificable, pero dentro de la insensatez tuvo su lógica retorcida, la ceguera de la rabia. En un abrir y cerrar de ojos, literalmente enceguecida, Silvana Torres pasó de ser protectora a verdugo, y el precio de ese instante de furia será incalculable. Mientras Silvana guardaba silencio frente a los jueces y psicólogos en los días posteriores al crimen,
hubo alguien que sí habló alto y claro, aunque con la voz quebrada por el sufrimiento. Juan Camilo López, el padre de Antonella. A sus poco más de 20 años, Juan Camilo enfrentaba lo impensable: tener que enterrar a su hija. En medio del duelo, encontró fuerzas para relatar su versión de los hechos y, sobre todo, para lanzar una acusación directa hacia Silvana. Ella lo que hizo, lo hizo por hacerme daño a mí. La niña era mi vida, yo la amaba con mi corazón y esa fue su venganza, afirmó ante medios locales con lágrimas contenidas y la rabia asomándose en cada palabra. En su interpretación de la tragedia, Silvana mató a Antonella para causarle el mayor dolor posible a él, su expareja. La frase estremece. ¿Pudo una madre quitar la vida a su hija solo para vengarse del padre? Juan Camilo cree que sí. Para él no hay duda de la intención. Sabía que lo único que me mataría en vida era mi hija y me la arrebató, diría después. La historia de Juan Camilo y Silvana había comenzado con amor y esperanza. Él recuerda que al principio todo fue muy bonito, que Silvana era una buena mujer, o eso creía. Juntos soñaron con formar una familia cuando supieron que un bebé venía en camino. A pesar de ser muy jóvenes y de tener dificultades económicas, Juan Camilo se esforzó por cumplir su papel. Aún era estudiante, me iba o venía a pie del Sena solo para darle el dinero de los pasajes y para que ella comprara sus vitaminas. Vendí mi moto para hacer el baby shower de mi hija, que fue espectacular, rememora, pintando la estampa de un padre entusiasmado por la llegada de su niña. Durante el embarazo, aunque la relación de pareja tenía altibajos, él se mantuvo presente y comprometido. Pero con el nacimiento de Antonella, todo cambió. Según el propio Juan Camilo, la convivencia se volvió insostenible. Una vez que la bebé llegó a sus vidas, las discusiones se hicieron frecuentes. A ella le gustaba estar en conflicto y todo eso lo aguanté mucho tiempo por estar con mi hija, asegura él, dejando entrever que Silvana tenía un carácter difícil, propenso a la confrontación. El joven padre relata episodios de maltrato emocional. Silvana lo humillaba, le decía cosas hirientes e incluso me presumía los manes con los que hablaba y que la iban a recoger. Trataba de incomodarme siempre. Es decir, una vez separados como pareja, Silvana le restregaba en la cara que hablaba con otros hombres, posiblemente para ponerlo celoso o simplemente por crueldad. Juan Camilo soportaba todo ello con tal de poder seguir viendo a su hija. La parte más desgarradora de su testimonio es que Silvana habría usado a la niña como herramienta en esos conflictos. Juan Camilo cuenta que ella raras veces le permitía llevar a Antonella a visitar a la familia paterna, dificultándole compartir tiempo con la niña. Pasé muchas humillaciones solo por verla, por jugar con ella, confiesa Juan Camilo. Hacía videollamadas para al menos mantener el contacto con su hijita cuando no se la dejaban llevar. En resumen, la relación de expareja estaba teñida de resentimientos y disputas constantes, y la niña quedó en medio de esa turbulencia de adultos. Según el padre, Silvana sabía perfectamente cuánto amaba él a Antonella. Por eso está convencido de que al hacerle daño a la pequeña, Silvana buscaba castigar al propio Juan Camilo en lo más profundo. Es una acusación muy seria, porque sugiere premeditación emocional. Te hago lo peor que te podría hacer. Juan Camilo no concibe otra explicación. Ella sabía cuánto significaba Antonella para mí y por eso me la arrebató, repite con dolor. En la mente atormentada de este padre, la tragedia toma la forma de una vendetta personal. La familia paterna de Antonella respalda las palabras de Juan Camilo y añade un elemento inquietante a la narrativa. Ellos ya temían que algo así pudiera ocurrir. La tía de la niña reveló que intentaron obtener la custodia de Antonella en varias ocasiones, preocupados por el entorno materno.
alegan que notaban descuido y maltrato por parte de Silvana, o al menos situaciones que les hacían sospechar que la niña no estaba plenamente segura, tanto así que acudieron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Fiscalía para pedir ayuda, pero afirman que no recibieron respuesta efectiva. Nosotros lo advertimos, pedimos ayuda en varias ocasiones, pero no nos escucharon, declaró un allegado con frustración, dejando entrever que, de haber sido oídos, tal vez la historia sería distinta. Estas declaraciones abrieron otro ángulo doloroso, el de las posibles fallas en el sistema de protección. Si realmente hubo alertas previas ignoradas, estaríamos ante una tragedia anunciada que nadie quiso ver. Las autoridades, sin embargo, han negado tener registro de denuncias formales. No tenemos ningún registro, enfatizó el coronel Figueroa al ser consultado sobre supuestas alertas previas. Según la policía, nunca se reportó violencia intrafamiliar ni se advirtió peligro para Antonella antes del 26 de julio. ¿Quién dice la verdad? ¿Es posible que la familia paterna haya buscado ayuda de manera informal o que sus quejas se perdieran en trámites burocráticos sin abrir un caso formal? Lamentablemente, esa discusión sobre los hubieras llegó demasiado tarde. Ahora Juan Camilo y su familia cargan con el peso de pensar que quizás pudieron haber salvado a Antonella si alguna institución les hubiera tendido la mano. Lo cierto es que Juan Camilo López quedó con la vida destrozada. Él está destrozado, no puede creer lo que pasó. Era su única hija, contó la tía de Antonella al describir el estado del joven padre tras la tragedia. Entre la pena infinita y la furia contenida, Juan Carlos clama porque se aplique todo el peso de la ley sobre Silvana. Para él, no hay atenuantes que valgan. Quiere justicia por su niña, que no tenía la culpa de nada, y aunque agradece las muestras de apoyo, menciona el acompañamiento psicológico brindado por la alcaldía de Manizales y los homenajes ciudadanos a su hija. Ningún consuelo es suficiente. Ha perdido lo que más amaba en el mundo y esa herida probablemente nunca sanará. La voz de Juan Camilo resuena en esta historia como un eco de advertencia. Nos recuerda que en toda tragedia hay múltiples perspectivas. Mientras algunos buscan entender qué llevó a Silvana a ese abismo, sea depresión, ira o locura temporal, el padre de la víctima exige no olvidar lo esencial, que una niña inocente fue asesinada vilmente y que alguien debe pagar por ello. Su clamor es sencillo y desgarrador: justicia y verdad, que se sepa todo, que nada quede oculto, que no haya impunidad. Solo así, tal vez, podrá hallar un poco de paz en medio de tanto dolor. El atroz crimen de Antonella López Torres no solo destrozó a su familia, sino que también dejó una herida abierta en la comunidad manizaleña. El barrio San Sebastián, perteneciente a la comuna Ciudadela del Norte, pasó del estupor a la acción solidaria en cuestión de horas. La misma noche del 27 de julio, apenas un día después del asesinato, los habitantes del sector organizaron espontáneamente una velatón en memoria de la pequeña. Más de 200 personas se congregaron con velas en distintos puntos del barrio para expresar su dolor y repudiar la violencia contra los niños. La escena era sobrecogedora. Una multitud silenciosa, iluminada por la tenue luz de las velas, rezando y llorando por una niña a la que muchos ni siquiera conocieron en vida, pero que en la muerte se había vuelto hija de todo un pueblo. Frente a la parroquia de San Sebastián, los vecinos encendieron docenas de veladoras que dibujaban un camino de luz en la penumbra de la calle. Algunos sostenían globos blancos que luego soltaron hacia el cielo nocturno como símbolo de la pureza de esa alma infantil que había partido demasiado pronto. Cada globo elevándose era un deseo de paz para Antonella en la eternidad. Cada vela, un voto porque jamás se repita algo así.
Entre los asistentes habían padres con sus propios hijos de la mano, ancianos con rosarios, jóvenes con carteles hechos a mano. Justicia para Antonella, decía uno. Ni una angelita más víctima de la violencia, clamaba otro. El dolor se había vuelto colectivo, pero también la indignación. Otra concentración tuvo lugar en la cancha deportiva junto al edificio donde ocurrió la tragedia. Allí, en vez de los habituales partidos y risas infantiles, esa noche hubo un sepulcral silencio. Los presentes formaron un círculo, muchos llorando en silencio, otros rezando en voz baja. En un momento, alguien propuso un aplauso en honor a Antonella y las palmas sonaron al unísono, resonando contra las fachadas de los edificios como una despedida y a la vez una exigencia de justicia. Es la primera vez que vemos algo así, comentaba con asombro una vecina que estuvo allí desde el inicio. Y eso que hay gente que dice que este es un barrio muy peligroso porque somos estrato 1. Sus palabras reflejaban una doble verdad. Por un lado, la genuina sorpresa de que un crimen tan espantoso ocurriera en su comunidad. Por otro, el orgullo y la dignidad de demostrar que, aun siendo un barrio humilde, se unían en paz y solidaridad ante la adversidad, desmintiendo los prejuicios clasistas. Los días siguientes mostraron más sobre el duelo. Se improvisó un pequeño altar con flores, velas y peluches en la entrada de la torre donde vivía Antonella. Allí desconocidos dejaban juguetes, ositos de peluche y notas con mensajes para la niña. Perdónanos por no poder salvarte, decía un papel. Vuela alto, angelito, se leía en otro. Las emisoras locales difundieron oraciones comunitarias y minutos de silencio. La noticia se extendió por toda Colombia, generando indignación nacional. En redes sociales, la etiqueta Justicia para Antonella se hizo tendencia y muchos usaron ese espacio para reflexionar sobre la urgencia de proteger mejor a los menores en entornos familiares conflictivos. Las autoridades civiles y religiosas de Manizales también se hicieron presentes. La alcaldía ofreció asistencia psicológica a los familiares y vecinos afectados por el trauma, conscientes de que un evento así deja secuelas en todo el entorno. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de velar por los derechos de la niñez, emitió un comunicado condenando el hecho y exhortando a la ciudadanía a no callar ante cualquier signo de maltrato infantil. Reiteramos la urgencia de reforzar la prevención de la violencia intrafamiliar y la atención a la salud mental, expresó la entidad a la vez que informó que estaba brindando apoyo psicosocial a la familia de la víctima. Era un reconocimiento implícito de que quizás en esta tragedia hubo fallas sistémicas, un mea culpa de que la sociedad e instituciones no lograron llegar a tiempo. Durante la velatón varias voces se alzaron para reflexionar. Un edil representante comunitario tomó el megáfono con manos temblorosas y dirigió a los presentes las siguientes palabras. Muy tristes por este hecho tan insólito. Un angelito divino que no tuvo la culpa de nada, dijo en alusión a la pequeña, haciendo una pausa para contener el llanto. Que Dios la tenga en su gloria. Algo muy duro para el barrio. Padres, madres, hermanos, acojamos a los menores con cariño. Ojalá no se repita, imploró. Sus palabras resonaron en la multitud más que un llamado, era un ruego desesperado para que ninguna otra familia tuviera que pasar por semejante dolor. Muchos asintieron entre lágrimas, prometiendo abrazar más a sus hijos al llegar a casa esa noche. Es cierto que, el mismo día del crimen, hubo rabia y deseos de linchamiento contra Silvana. Al recordar eso, algunos en la vigilia bajaron la cabeza, avergonzados de esa violencia inicial. Pero era comprensible. El shock y la ira llevaron a reacciones viscerales en el momento. Ahora, en cambio, con las velas encendidas, prevalecía una atmósfera de tristeza serena y de reflexión.
No sabemos qué fue lo que pasó. Lo que hizo está mal, no está bien visto claramente, pero no sabemos qué fue lo que pasó, había dicho un vecino anónimo horas después del crimen, pidiendo no apresurarse a juzgar sin conocer el trasfondo completo. Esa frase entonces cobraba fuerza en la noche de la velatón. No se trataba de exculpar a nadie, sino de recordar que, detrás de cada monstruo creado por un titular, hubo alguna vez un ser humano y unas circunstancias que quizás nunca entendamos por completo. La comunidad de San Sebastián, a pesar de su dolor y repudio, mostró su lado más humano en esos homenajes, transformó la tragedia en solidaridad. En lugar de permitir que el odio los consumiera, canalizaron la energía en cuidarse mutuamente. Los líderes barriales comenzaron a organizar charlas sobre crianza amorosa y detección de violencia intrafamiliar. Surgieron colectas para ayudar con los gastos funerarios de Antonella y la rehabilitación psicológica de los afectados. Manizales, conocida como la ciudad de las puertas abiertas, no cerró las puertas a esta familia destrozada. Al contrario, se arropó a sí misma intentando que del horror brotara al menos un aprendizaje y una unión más fuerte. Así, con la luz vacilante de las velas y el murmullo de oraciones como telón de fondo, el barrio despidió a Antonella. La imagen quedó grabada en todos, cientos de pequeñas llamas iluminando la oscuridad, como estrellas terrestres en memoria de una niña que ya no vería más atardeceres. En ese resplandor colectivo había una promesa silenciosa: nunca olvidarte, Antonella, y nunca permitir que algo así vuelva a pasar ante nuestros ojos. Superados los primeros días de conmoción, la tragedia de Silvana Torres entró en una nueva fase, la del juicio terrenal. Con Antonella sepultada y la comunidad de luto, todas las miradas se posaron en los tribunales y en el destino legal de la madre homicida. Silvana fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación tan pronto salió del hospital, aún con vendas en sus brazos. En la audiencia de control de garantías, se le imputó formalmente el delito de homicidio agravado por el hecho de ser la víctima su hija menor de 14 años. Este cargo, según el Código Penal colombiano, conlleva penas severísimas de 33 hasta 50 años de prisión en caso de ser hallada culpable, y todo apuntaba a que Silvana enfrentaría la máxima dureza de la ley. Los fiscales presentaron evidencia contundente. El arma homicida, un cuchillo de cocina, fue encontrada en el apartamento manchada con la sangre de la menor. También recuperaron las cartas manuscritas que Silvana había dejado, cuyo contenido estaba bajo análisis. Sumado a eso, múltiples testimonios, los informes forenses y la propia confesión de Silvana ante los médicos pintaban un panorama inexorable. Durante la diligencia judicial, Silvana escuchó la lectura de cargos con la mirada perdida. No derramó lágrimas ni mostró emociones visibles. Al preguntarle la juez si aceptaba los cargos, Silvana Torres no los aceptó. Su defensa optó por una estrategia distinta. En lugar de declararla culpable de inmediato, buscarían demostrar que la joven actuó bajo un estado mental alterado, lo que en términos legales podría traducirse en inimputabilidad. Esto significa argumentar que Silvana en el instante del crimen no tenía plena capacidad de entender o de determinar sus acciones, debido a una perturbación psicológica extrema. De lograrse probar tal estado, por ejemplo, un brote psicótico o un trastorno mental transitorio, Silvana no sería considerada penalmente responsable en el sentido tradicional y en vez de una cárcel podría terminar internada en un centro psiquiátrico. No es una maniobra fácil. La ley exige criterios médicos y legales muy rigurosos para exonerar a alguien por insanía temporal.
pero los abogados de Silvana parecían dispuestos a intentarlo. Según reportes de la prensa, ya mencionaron en la audiencia inicial la posibilidad de que el crimen hubiera ocurrido durante un episodio de fuerte alteración emocional, buscando sentar las bases de esa línea de defensa. Entre tanto, la juez consideró que Silvana representaba un peligro para la sociedad y quizás para sí misma, por lo que dictó medida de aseguramiento intramural. En palabras simples, ordenó que permaneciera en un centro carcelario mientras avanzaba el proceso. Tras 8 días bajo observación en un hospital psiquiátrico de Manizales, donde fue ingresada por su inestabilidad emocional, Silvana recibió la alta médica. De inmediato, agentes del INPEC, que son el Instituto Penitenciario, la esposaron y la trasladaron a una cárcel fuera de la ciudad. Era el inicio de un encierro que podría prolongarse décadas. Al cruzar las rejas, Silvana apenas balbuceó algo ininteligible. Sus ojos, según describieron algunos guardias, estaban perdidos. No parecían asimilar del todo la realidad. Quizás seguía en shock o tal vez comenzaba a pesarle la conciencia. La investigación formal del caso quedó en manos de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, un equipo élite de la Fiscalía encargado de esclarecer crímenes contra menores. Este equipo se dio a la tarea de armar meticulosamente el rompecabezas, entrevistas a familiares, análisis de teléfonos celulares, peritajes psicológicos y, especialmente, el escrutinio de aquellas cartas encontradas en la escena. ¿Qué decían esas páginas escritas a mano por Silvana? ¿Eran cartas de despedida? Tal vez dirigidas a su madre, a Juan Camilo o a la propia Antonella. ¿Expresaban arrepentimiento, desesperación o amenazas? El contenido exacto no se ha revelado al público aún, pero las autoridades confirmaron que en ellas Silvana habría plasmado sus emociones y quizás sus intenciones. Expertos grafólogos y psiquiatras forenses analizan cada renglón buscando signos de depresión profunda, de pensamientos delirantes o de algún indicio de planificación. ¿Acaso Silvana había contemplado terminar con todo antes de aquel sábado? Si las cartas muestran que la joven madre venía despidiéndose o anunciando lo que haría, su defensa por inimputabilidad se debilitaría, pues sugería premeditación. Si por el contrario revelan a una mujer sufriendo, pidiendo ayuda o sumida en la confusión, podrían reforzar la idea de un colapso mental. Por otro lado, la declaración de la abuela materna, quien desafortunadamente fue quien halló a su hija y nieta heridas, también es pieza clave. La señora, cuya identidad se resguarda por respeto, contó a la policía cómo esa mañana salió temprano a hacer unas compras en el mercado y cuando volvió a casa se topó con la escena más horrenda de su vida. Encontró a Antonella y a Silvana en el dormitorio, tiradas en el piso ensangrentado, y vio el cuchillo ahí a un lado. Su primer instinto fue gritar pidiendo ayuda por la ventana antes de perder el conocimiento por el impacto emocional. Los agentes que llegaron la encontraron desmayada y también tuvieron que atenderla a ella. Esa abuela que en un solo día perdió a su adorada nieta y vio a su propia hija convertirse en algo irreconocible, ahora carga con un dolor indecible. Su testimonio ante la fiscalía corroboró la línea temporal de los hechos y confirmó que Silvana actuó a solas, en ausencia de terceros que pudieran haber intervenido. Para ella tampoco hubo señales anticipatorias. Nunca imaginó que Silvana pudiera hacer daño a Antonella. Sus palabras reflejan a una madre que, al igual que todos, se quedó sin respuestas ante la acción demencial de su hija. Mientras el proceso judicial sigue su curso, el debate público en Colombia crece. Muchas personas airadas exigen la pena máxima para Silvana sin contemplación. Les horroriza la idea de que pueda alegar algún tipo de excusa médica. Quieren verla tras las rejas por el resto de su vida. Ven en su figura una infanticida que debe pagar caro su crimen. Otros, sin justificar en absoluto lo que hizo, plantean preguntas. ¿Qué llevó a esa joven a ser semejante extremo? Las autoridades han instado a un balance entre el clamor popular y la objetividad.
nada justifica lo que pasó, repiten fiscales y voceros, dejando claro que buscarán una condena ejemplar. Pero al mismo tiempo el propio coronel Figueroa reconoció la necesidad de fortalecer la protección de la niñez, subrayando que es vital denunciar cualquier signo de alarma para evitar tragedias. Es una decisión de que, si bien aquí falló una madre, quizá también fallamos todos en detectar a tiempo su derrumbe emocional. En medio de este torbellino legal, queda Silvana sola en una celda, probablemente enfrentando por primera vez con claridad la realidad de sus actos. Su amiga Manuela decía con acierto: uno lleva la condena de un acto de esos que es atroz, no necesita que nadie más lo condene a uno, porque uno lo lleva en el alma, en el corazón. Más allá de la sentencia que imponga el juez, Silvana carga ya con una pena íntima de por vida. En la prisión seguramente recibirá visitas esporádicas, tal vez su madre, quizá algún familiar compasivo. Juan Camilo, el padre de Antonella, obviamente no querrá verla nunca más. La sociedad la ha demonizado. Sus conocidos le dieron la espalda y en cada patio de cárcel siempre hay un estigma para quien lastima niños. Es muy posible que deba ser separada de la población general por su propia seguridad. Por ahora Silvana permanece en observación con tratamiento psiquiátrico dentro del penal. Los reportes indican que la mantienen bajo vigilancia para evitar que intente hacer algo. Irónicamente, salvarle la vida es ahora una prioridad del Estado para luego poder juzgarla y quizá castigarla durante décadas. En sus noches de encierro es de suponer que los recuerdos la asaltan. La cara de Antonella, sus risas, sus primeras palabras y aquel instante en que su propia mano apagó esa vida. Si algún rastro de cordura queda en ella, ese recuerdo debe ser un tormento incesante. La verdad judicial se terminará de dilucidar en los meses siguientes en el frío entorno de una sala de audiencias. Se escucharán peritos, se leerán informes, se presentarán esas cartas halladas, se determinará con rigurosidad si Silvana estaba en sus cabales o no, y finalmente se dictará un veredicto. Pero más allá del aspecto legal queda una verdad humana más profunda, la pregunta de cómo una persona considerada buena y normal llegó a cometer el acto más antinatural posible. Y en esa pregunta radica la penumbra más inquietante de este caso. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, si te gustó la investigación déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes apoyar a la producción con una pequeña donación, lo puedes hacer de dos formas distintas, con el super gracias o con el link de PayPal que está en la ubicación de la descripción del video o en el comentario fijado. Sabes que si lo haces recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte por un próximo video. Y sin más que añadir, que las dudas te acompañen y nos vemos en un próximo caso.